Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver el tema 12, que es el de la actuación del celador en quirófano. Vamos a ver sobre todo quirófano, el servicio de quirófano, las diferentes partes en las que se divide el personal que conforma el equipo de quirófano y luego vamos a ver un poco los principios fundamentales de lo que son las técnicas de saneamiento, ¿vale? Sobre todo la esterilización y la desinfección que tienen que llevarse a cabo en este servicio de quirófano. Cuando hablamos del quirófano, hablamos de la zona hospitalaria donde se llevan a cabo las intervenciones quirúrgicas y donde los celadores deben guardar una serie de normas importantes para el correcto funcionamiento de esta estancia. Lógicamente, a lo largo de los últimos años, el servicio de quirófano es un servicio que ha ido cambiando. Ahora mismo se encuentran lo que son los servicios de quirófanos o los quirófanos inteligentes, y son aquellos en los que, bueno, ha ido avanzando muchísimo la tecnología y eso va siempre en favor de la ciencia y en favor de la salud de los pacientes. Entonces, quien haya estado trabajando en quirófano hace 30 años no tiene nada que ver con el funcionamiento de ahora, ¿no? Las técnicas no dejan de ser invasivas, pero son técnicas que siempre buscan ser menos cruentas y, por tanto, facilitar la recuperación del paciente. Cuando hablamos entonces del quirófano, hablamos del área de la institución donde se realizan las operaciones quirúrgicas, ¿vale? Cuando hablamos de operaciones quirúrgicas hablamos de cirugía y cuando hablamos de cirugía tenemos que hablar como de esa parte de la medicina que se encarga de curar, de paliar o de diagnosticar enfermedades, ¿no? A través de una serie de técnicas específicas. Cuando hablamos de esas intervenciones quirúrgicas vamos a hacer una clasificación importante dependiendo el objetivo que persigamos, ¿vale? Y es importante porque además estas son preguntas que en más de una ocasión se han cuestionado en los exámenes. Es decir, ¿qué tipo de cirugía existe cuando yo intento buscar una determinación o la causa de los síntomas que acompañan al paciente? Pues estoy hablando de una cirugía diagnóstica. Si lo que estoy buscando, persiguiendo, es la curación, perdón, la resección de una parte que está enferma, hablo de una cirugía curativa. Si lo que quiero es fortalecer o se busca fortalecer zonas debilitadas o volver a unir zonas que se encuentran separadas, hablamos de una cirugía reparadora o reconstructiva. Cirugía estética, os imagináis, ¿no? Aquella cirugía que busca mejorar el aspecto. La cirugía paliativa es el que, sin buscar la curación, simplemente es paliar la enfermedad. Y la cirugía exploratoria o exploradora es, por ejemplo, buscar una laparotomía, es decir, es ir en búsqueda a ver qué ocurre, lo que ocurre dentro en la cabeza abdominal, pues para ver qué ocurre con esos órganos. Eso es en el caso de una cirugía exploradora, pero puede ser una artroscopia también exploratoria. Es decir, entrar directamente y una visualización directa de cómo se encuentran los tejidos o los órganos en ese momento. Eso según el objetivo que persigue la cirugía. Sin embargo, si lo que estamos buscando es el grado de abordaje de esa cirugía, pues podremos hablar de cirugía mayor o cirugía menor. Ya sabéis que la cirugía mayor es aquella en la que hay una anestesia general del paciente, requiere de un ingreso hospitalario y, sin embargo, la cirugía menor es aquella que hacemos, por ejemplo, en los consultorios o en los centros de salud. Es una anestesia local, es una pequeña incisión y ya está. Dentro de la cirugía mayor nos podemos encontrar esa cirugía que requiere, como decía, de ese ingreso hospitalario o la cirugía mayor ambulatoria, aquella que se realiza en el hospital, en el recinto hospitalario, pero que tiene una alta inmediata para una recuperación en el domicilio, ¿vale? Es precisamente como el intermedio entre la cirugía mayor en pureza y la cirugía menor. Además, según el grado de contaminación, la cirugía se va a clasificar en una cirugía limpia, limpia contaminada, contaminada o sucia infectada, ¿vale? Si estamos hablando de una cirugía limpia, es aquella en la que no penetra ni en vía respiratoria, ni en tubo digestivo, ni en tracto genitourinario, refaríngeo, ni se accede a tejidos infectados. Es decir, son aquellas heridas, por ejemplo, corte de un cuchillo, en el que cicatrizan por primera intención. Es decir, es un corte limpio, un sangrado importante, pero
es decir, cicatrizan de buenas a primeras, ¿no? Cuando hay un riesgo de infección, no viene del propio organismo, sino que el riesgo de infección es exógeno, es decir, para agentes que vienen de fuera. Cuando hablamos de una cirugía limpia contaminada, es cuando penetra, uy madre, perdonadme que al ir a eliminar el mensaje se me ha abierto. Cuando hablamos de una cirugía limpia contaminada es cuando aquella penetra en cavidades que están comunicadas en el exterior. Es decir, pues por ejemplo, si penetro en el oído o simplemente, por ejemplo, en la garganta, en todo el tracto digestivo que está comunicado con el exterior, en el oído, por ejemplo, en la vagina, eso sería una cirugía limpia contaminada. Si hablamos de contaminadas, son aquellas heridas recientes de menos de 4 horas, o también se puede considerar aquellas operaciones con una técnica estéril. Y la cirugía sucia o contaminada es aquella que tiene más de 8 horas de evolución y tiene un tejido necrótico, ¿no? Un tejido con una falta de oxigenación importante y desvitalizado y que puede impedir la cicatrización. Evidentemente, dependiendo de ese grado de contaminación de las heridas, pues como lo hemos clasificado, también tiene mucho que ver con luego el material que vayamos a utilizar. ¿Vale? Entonces, acordaros, la cirugía se puede clasificar según su objetivo, su finalidad. La podemos clasificar según el grado de complejidad, entre cirugía mayor o menor, y por último, según el grado de contaminación de la propia herida. ¿Vale? Cuando hablamos de todo el periodo que va desde que el paciente acepta ser intervenido hasta que es dado de alta del proceso, todo ese periodo de tiempo que transcurre hablamos de periodo perioperatorio, es decir, todo lo que va alrededor de la operación. Cuando hablamos de un periodo preoperatorio, es aquel que transcurre desde que el paciente decide que va a operarse, es decir, es diagnosticado y dicen hay que operar y decidimos operarnos firmando un consentimiento informado y entrar a una lista de espera hasta que entro a la mesa a la sala de quirófano o a la mesa de quirófano. Ese es el periodo preoperatorio, es decir, eso consta de firma de consentimiento informado, pertenecer a lista de espera, realizarme la analítica previa, el electro, la analítica, el electro y la placa de tórax, y todo ese tiempo ingreso hospitalario hasta que me preparan, hasta que me llevan a la mesa de quirófano. En ese mismo momento es cuando empieza la etapa o la fase transoperatoria o intraoperatoria que tenéis aquí. Y es decir, esto es desde que me colocan en la mesa de quirófano hasta que salgo de esa mesa de quirófano a reanimación. ¿Vale? Es todo el tiempo que se transcurre en la mesa de operación. Cuando acaba la intervención y de esa mesa de quirófano me trasladan a mi cama y de la cama a reanimación, eso es cuando empieza ya el posoperatorio. Y va a haber un posoperatorio inmediato, el que voy a pasar desde ahí hasta el despertar, ¿vale? Y luego subir a planta y hasta que paso de la planta ya a que soy dado de alta del proceso por el que he sido intervenida. ¿Vale? Es decir, posoperatorio transcurre desde que salgo de la mesa de quirófano hasta que me dan de alta del proceso. Dividido en dos fases. El posoperatorio inmediato, que es cuando hay una mayor vigilancia, un mayor control de las constantes vitales, un mayor seguimiento mucho más exhaustivo, ¿vale? Hasta que más o menos se estabiliza. Y el posoperatorio tardío, el primero es el inmediato, el segundo el tardío, es el que vuelves al domicilio hasta que es dado de alta por ese mismo proceso. Importante también saber distinguir las fases, ¿vale? Con lo cual, perioperatorio todo, preoperatorio desde que doy el consentimiento para ser intervenido hasta que me meten en mesa de quirófano, el operatorio o intraoperatorio o transoperatorio va desde que me siento en la mesa de quirófano hasta que se acaba la intervención y me llevan de la mesa de quirófano a la cama hasta que es dado de alta del proceso, ¿vale? En el bloque quirúrgico vamos a ver que todo lo que es el quirófano hemos dicho que es la zona o el área de la institución sanitaria donde se llevan a cabo las intervenciones quirúrgicas. Es una zona que tiene sus peculiaridades, sus características
Y lógicamente las instalaciones, pues eso, tienen que estar organizadas de tal manera que se evite, en medida de lo posible, la contaminación o que el paciente pueda tener el riesgo de ser infectado en la propia instalación. Con lo cual va a haber zonas que están muy delimitadas. Hay una zona que es abierta, que es lo que se conoce como una zona de intercambio, ¿vale? En este caso es donde se produce el cambio de salida de la circulación normal a la entrada al quirófano, y en esa zona de intercambio, que es el área de recepción de pacientes, los despachos, los vestuarios y la sala de estar del personal. Además puede aparecer los almacenes, ¿no? Decíamos la zona de descanso, los vestuarios y zona de recepción, que es donde también se denomina la zona transfer o zona de transferencia de camas, porque el paciente puede venir de su domicilio para ser intervenido en ese momento, o puede ser que el paciente venga de una habitación hospitalaria, con lo cual simplemente lo que hace es un trasvase de una cama a la cama de quirófano. Ese es el área de intercambio. El área limpia es el área donde es necesario ya empezar a utilizar gorro y papis o las calzas, ¿vale? Que es una de las medidas de barrera. A este espacio es donde se encuentra todo el pasillo limpio y el almacén de material estéril, no el almacén general que hemos visto previamente. Y luego, por último, el área estéril es en la zona donde ya tenemos que llevar el gorro, las calzas, la mascarilla, ¿vale? E incluso cuando no se esté realizando ninguna intervención, habrá que llevar la mascarilla igualmente. Eso está formado por los quirófanos, la zona del lavado quirúrgico y áreas de preparación de material ya estéril. Eso vamos a hablar con algún dibujo. Con lo cual, en esa zona estará la zona del lavado de manos, ¿vale? En el que esos lavabos tienen unas características especiales, como por ejemplo el accionamiento del agua a través de pedales y no a través de monomandos. Y luego la del almacén o dependencia anexa de quirófano, ¿no? a lo que es el quirófano, donde se encuentra el material estéril y donde sobre todo está el material inmediato para la intervención. Y por último, el área sucia es la zona que también se llama séptica, que es una zona que está justo al quirófano o al pasillo de circulación por la que va saliendo todo el material sucio que procede de las intervenciones. El antequirófano, sala de anexa al quirófano, sirve para proporcionar atención y asistencia al paciente, así como para llevar a cabo cuidados que se requiera. Es decir, esto no penséis que está dentro del área sucia, sino que hay dos zonas importantes que requieren una importancia en el quirófano. Son dos zonas anexas, una es el antequirófano, porque es donde el celador, eso por eso es importante, donde el celador debe permanecer durante la intervención hasta que es requerido por el propio equipo, por el propio cirujano, podría ser. Y es una zona eso que se encuentra anexa y es donde se sirve para proporcionar atención y asistencia al paciente, ¿no? Y los cuidados que debe requerir antes de ser operado. Y por otro lado se encuentra la sala de reanimación, que es la sala a donde vamos a dirigir al paciente una vez que ha sido intervenido para un control exhaustivo de esas constantes y un seguimiento muy, muy cercano hasta que esté en condiciones de poder subir a planta o irse al domicilio. Para el control de acceso al quirófano y en función de la vestimenta que podamos necesitar, en el área quirúrgica vamos a ver que hay tres zonas. La primera es la zona sin limitaciones de acceso, es decir, es la zona donde hay entrada del bloque quirúrgico y va de la puerta que delimita el principio de la zona hasta los vestuarios o la zona de recepción de pacientes, ¿no? A esta zona se puede acceder con ropa de calle o con un uniforme normal. Es decir, por ejemplo, familia que las familias, por ejemplo, bueno, el paciente que llega para ser intervenido en una cirugía menor o una cirugía mayor ambulatoria y entonces entra en una zona de recepción de pacientes donde entra con su ropa de calle y luego de ahí va a acceder a pues a los vestuarios donde sirven de transferencia, donde deja su ropa, se pone un uniforme o un camisón necesario y sale a la zona limpia.
Entonces, esa es una zona sin limitaciones. Puedes circular con la calle o incluso el resto de los trabajadores de la casa que pueden ir con su uniforme normal. Las zonas que son semilimitadas son zonas donde ya se requiere el uso del uniforme específico de quirófano, es decir, el uniforme aséptico, que normalmente suele ser un color verde. Además del uniforme deberían colocarse los zuecos o los zapatos, perdón, que ahora ya no son zuecos, los zapatos apropiados para la unidad, y en el caso de que no se tengan esos zapatos habría que cubrirse los pies con unos papis o con unas calzas. Habría que colocarse también un gorro para la protección del desprendimiento del cabello, y son zonas, por ejemplo, semilimitadas aquellos pasillos de limpio y sucio, donde están los almacenes de aparatos y los locales de los vestuarios. Y las zonas limitadas van a ser aquellas donde ya hay que ir, por supuesto, con el uniforme quirúrgico, con el calzado apropiado, con la calzar, los gorros, la mascarilla, e incluso ya cuando estamos en la misma sala de quirófano, ya con el resto de material de barrera. Con lo cual, estas zonas de sin limitaciones de acceso y semilimitadas o limitadas, dependiendo de los autores, se denominan zona sin limitaciones, una zona negra, la zona semilimitada, la zona gris y por último la zona blanca. Es decir, la zona negra es aquella en la que aparecen todas las oficinas, aparecen despachos, la admisión quirúrgica, perdón, vestibarios donde nosotros vamos y nos cambiamos y pasamos a la zona de transferencia, a la zona transfer, que es donde vamos a pasar a la zona gris. Es decir, aquí accedo directamente con la ropa de mi calle, de mi casa, perdón. Cuando llego a la zona gris, en la zona gris es la línea de transferencia que hemos visto, porque aquí se encuentra la zona negra. Aquí estaría lo que es la zona del pasillo limpio, los lavabos, la zona del lavado quirúrgico, incluso la puerta para entrar al quirófano, ¿no? Está la zona del pasillo limpio, algunos almacenes, la zona de estar. Y la zona blanca va a ser lo que es la zona estéril. Es decir, aquí hemos visto el área de lavado quirúrgico, pues pasamos directamente a lo que es la puerta para entrar al antiquirófano, y luego ya lo que es la propia mesa de quirófano en un lado y en otro, ¿no? Con las diferentes características. Lógicamente, eso dependerá, esto es un dibujo que es un poco orientativo, pero es cierto que dependiendo del diseño de los quirófanos cambiará. Los celadores en el área de quirófanos tienen un acceso permitido a todas las áreas de quirófano, que sí tienen que ser, son conocedores de qué prendas hay que llevar en cada una de las zonas. ¿Vale? Hay una serie de características que debe cumplir el quirófano. Es decir, hemos dicho que es un recinto donde se van a llevar a cabo las intervenciones quirúrgicas y donde hay que tener cuidado muchísimo en la manipulación de los pacientes y sobre todo el material que es estéril para evitar las contaminaciones. Bueno, pues para evitar la contaminación y la disminución de la carga, aparte de las técnicas de saneamiento que vamos a tener que llevar a cabo de manera exhaustiva, vamos a tener en cuenta una serie de cosas, como por ejemplo que las paredes, que las características de la instalación, sus paredes, techos y suelos, estén construidas de un material no poroso, ¿vale? Que pueda prevenir, que pueda facilitar la limpieza y prevenir las infecciones. No debe haber ni ventanas ni habrá una instalación de aire acondicionado. ¿Por qué? Porque la recirculación del aire que puede ser contaminado servirá para propagar y para diseminar los microorganismos. Con lo cual, no habrá ventanas de ventilación, no habrá aire acondicionado, lo que sí que habrá será un sistema de renovación independiente al resto del hospital, en el que haya una renovación entre 15 y 20 veces por hora. El sistema además va a tener una serie de filtros de partículas de seguridad, que son los filtros EPA, me parece que se llaman, con lo cual van a filtrar esas partículas. Las puertas que existan, bueno, van a ser puertas que eviten las turbulencias y las corrientes de aire, y luego, lógicamente, las temperaturas en las que tiene que estar en el quirófano van a cumplir unas características determinadas. En el manual vais a ver que dependiendo de lo que estéis leyendo, en cuanto a las características y temperaturas, va a cambiar de una bibliografía a otra, no os extrañéis.
Y esto tiene su explicación. Mirad, a ver si que no lo tenía preparado. A ver, yo creo que tiene que estar aquí. Verificación de medidas de tema. A ver, que igual lo tengo en el de las. Igual está aquí. Madre mía. A ver. Suministros, no. Sea posible, ¿eh? A ver, es que hay unas características de las. Es que además, jolín. Aquí. Ahora tengo en otro tema que no es. Mira, cuando hablamos de las características y de las condiciones de los hospitales, perdón, de los hospitales, del quirófano de los hospitales, vamos a ver que las temperaturas que nos aparecen en el manual, temperatura en las habitaciones en unos grados, y en el quirófano puede aparecer una temperatura como muy dispar, ¿no? Bueno, pues esto tiene su explicación. Sabes que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el que establece unas normas técnicas en prevención y son en base a las que se tiene que regir, en este caso, pues si es la ventilación general de hospitales, pues en base a esas normas ISO o las normas AENOR, nos tenemos que regir y cumplir, ¿no? Eso ya sabéis que en el plan de prevención o incluso en la autoprotección son una serie de manuales que vienen recogidas una serie de condiciones. Bueno, pues mirad una cosa, cuando nosotros podemos ver que determinadas condiciones o temperaturas aparecen, puede haber una pregunta que salga en el examen. Nosotros tenemos que tener muy claro dónde tenemos recogido eso y qué es lo que nos lo argumenta a nosotros para poder impugnar la pregunta en el caso de que saliese. Es una temeridad que haya una pregunta de estas porque podría ser impugnable a todas luces. Por ejemplo, según la norma UNE, es decir, son normas que están certificadas y acreditadas a nivel europeo, esta en el 2005, nos dice, por ejemplo, que la temperatura máxima que puede haber en el recinto sanitario, en todo recinto sanitario, será de 26 grados, la máxima, y la temperatura mínima será de 22 en quirófanos o de 24 en el resto del centro sanitario, con una humedad relativa, una humedad máxima de 55 y una mínima de 45 grados, ¿vale? Pero esto lo marca la norma UNE 100-713-2005. Bien, bueno, pues sin embargo, según la RAE, que es otra norma diferente, nos está diciendo que la temperatura máxima que puede haber en el quirófano es de 24 grados y la mínima de 20, con una humedad relativa 60 o con una mínima de 30, ¿veis? Las cifras ya son completamente diferentes. Son completamente diferentes y eso lo que tengo que intentar evitar es que me lleve a mí es decir, que si yo sé una referencia de temperatura tengo que tener claro en base a qué norma me estoy rigiendo, ¿no? Sobre todo porque para saberlo, ya les digo que puede ser muy variopinto y que en manuales ¿cómo puede ser que en un manual el de la C ponga esta temperatura y luego me voy a la MAF y me pone otra? Bueno, pues pasa esto, porque dependiendo en qué libro se fundamente o en qué norma se fundamente puede ser muy, muy diferentes, ¿no? Fijaros, según la norma UNE, esa que hemos dicho del 2005, los quirófanos son como locales de clase 1, lo que se indica que se trata de locales con altas exigencias respecto a la presencia de gérmenes. Según la experiencia en los quirófanos, es necesario impulsar un caudal mínimo de aire de 2.400 metros cúbicos por hora para garantizar una concentración de gérmenes mínima. Claro, aquí hablamos del tipo de filtro, dependiendo del tipo de quirófano, y luego también, por supuesto, cómo se tiene que llevar a cabo la ventilación. ¿Qué ocurre? Que también se hace diferencia a la hora del filtrado del aire el nivel de complejidad del quirófano, que esto ya es rizar el rizo, ¿vale? Entonces, bueno, este documento simplemente os lo presento para que sepáis que si a nosotros nos están hablando de una temperatura en un quirófano o en otro, sepamos que hay una horquilla, que hay una diferencia, hay una oscilación de temperaturas e incluso puede haber variabilidad entre normas, ¿vale? Simplemente eso que lo tengamos en cuenta.
Entonces os decía eso porque dependiendo de la complejidad del quirófano va a cambiar la temperatura y va a cambiar también incluso la ventilación. Normalmente, lo que decimos, en ese quirófano no debe haber ventilación ni ventanas ni aire acondicionado, pero tiene que haber una renovación del aire, una capacidad de renovar el aire entre 15 y 20 renovaciones por hora, ¿vale? Y filtros de partículas de alta seguridad. El limitar qué número exacto, concreto de renovaciones dependerá de la complejidad del quirófano. Eso hemos dicho también de la temperatura. La humedad del aire debe mantenerse entre 50 y 60, en humedad relativa del 60%. Habéis visto que dependiendo de la otra norma podría ser incluso hasta un poquito más baja. La humedad hay que tener cuidado porque la humedad puede convertirse en conductora de la electricidad, con lo cual podría haber posibilidades de descargas. Es importante tener la toma tierra funcionante. Luego la combinación también de una humedad elevada y la temperatura baja, es aconsejable que sea baja para evitar la deshidratación de los tejidos que están expuestos, ¿no? Las unidades de iluminación, ya sabes que tienen que estar ubicadas ya no solamente en zonas generales, sino además en zonas sobre el sitio de la incisión, sobre el campo quirúrgico, y luego la instalación debería ser insonorizada. Eso debería ser en cualquier estancia del hospital, en operaciones, en quirófanos, en consultas, en habitaciones, aunque no siempre cumple con ese requisito. Entonces, una vez que hemos visto un poco las instalaciones, tenemos que ver el equipo quirúrgico. Entonces el equipo se va a dividir en dos, en lo que es el miembro, los miembros estériles del equipo y los que no son estériles. Los miembros del equipo que llamamos estériles o que se lavan con la técnica estéril, estamos hablando del cirujano especialista, que es el que realiza la intervención, y sus ayudantes, y luego la enfermera instrumentista, que es quien la que va a dotar es la que identifica el material y se lo va a dar al cirujano, ¿vale? Y vais a estar llevando un control del aparataje del instrumental y además del instrumental y el contaje de las compresas y de las gasas para evitar que se pueda quedar ninguna pieza dentro del paciente. Y en cuanto a miembros no estériles, nos vamos a encontrar pues, a lo que son el anestesista y la enfermera de anestesia, la enfermera circulante, el auxiliar de la enfermería y luego otro material pues, como el técnico de rayos, el celador, la persona de la limpieza, ¿vale? El conocimiento de los recursos del instrumental y del material en general es, os decía que el personal que es fundamental en el quirófano son los celadores porque tienen que conocer al dedillo las instalaciones, los recorridos adecuados, el material, las posiciones del paciente, y entonces no es un servicio fácil para los celadores. No es un servicio fácil pues porque hay que conocer al dedillo y en situaciones de estrés, pues muchas veces sabéis que saltan chispas, ¿no? Dentro del quirófano. Entonces hay que conocer parte del material, ¿no? Los más habituales, por ejemplo, es la mesa quirúrgica o la mesa de operaciones, es la mesa donde va a estar colocado el paciente para ser intervenido. Normalmente suele ser una zona central fija y luego el resto de partes pues movibles, ¿no? Donde corresponden por la colocación de los brazos y las extremidades. Tienen diferentes puntos de apoyo y de sujeción y además tienen múltiples posturas que se puedan adquirir, desde los soportes pues para los hombros, los estribos, las perneras. Normalmente la mesa metálica luego tiene una especie de colchón que está cubierto de un caucho conductor y es imprescindible que tenga una buena toma de tierra, ¿vale? Para intentar evitar las descargas. La mesa quirúrgica además también suele estar fija, pero puede disponer de ruedas y según la especialidad hay un tipo de mesa u otro. Para el abordaje quirúrgico en oftalmología, por ejemplo, pues la mesa tiene unas características, no tiene que ser la mesa tan sumamente, bueno, con tantos elementos móviles, no así, por ejemplo, una mesa traumatológica, ¿no? Se cambia completamente.
Otra de los elementos es el arco de anestesia. Ese es el arco accesorio que divide lo que es la parte de anestesia de la cabeza del paciente con el resto del campo quirúrgico y permite un poco para independizar zonas. La lámpara quirúrgica o esciática es aquellas que están suspendidas del techo arriba y que son las que se dirigen para dar mayor luz al campo quirúrgico. Las lámparas supletorias son aquellas además también que se pueden desplazar por distintos quirófanos para aumentar, incluso para potenciar la luz. El aparato de anestesia, que también se llama carro de anestesia, es pues el armario donde se encuentran, que se pueden desplazar por supuesto, es donde aparece un monitor, donde hay un registro de todas las constantes vitales, tensión, frecuencia, monitorización, y donde además incluso tiene diferentes apartados para facilitar la intubación del paciente. Es decir, todo lo que necesita un anestesista se encuentra ahí, ¿no? El aparato de anestesia solamente va a ser manipulado por la enfermera anestesista y por el anestesista, perdón. Los sistemas de aspiración, siempre que hay posibilidades de una intubación o que un paciente va a ser anestesiado, necesitamos un aspirador y unas sondas para facilitar la eliminación de secreciones o de posibles vómitos que tenga el paciente. Eso es la parte de arriba. Entonces, el arco de anestesia, el carro de anestesia y el sistema de aspiración, todo esto está en la cabecera del paciente. Por otro lado, tenemos la mesa de instrumentación, es la mesa que está provista de ruedas, donde la enfermera que va a ayudar al cirujano y a los ayudantes va a colocar todo el material quirúrgico que se requiere para la intervención, ¿no? Todo lo que es la caja. Pero además ahí está todo el material, pero lo que hacemos es llevarlo por fragmentos y por trozos. Entonces eso va a una mesa de mayo, a una mesa supletoria, una mesa auxiliar, donde vamos a poner lo que vamos a necesitar en cada momento de la intervención, ¿vale? El escabel, que es el taburete y la banqueta sin respaldo utilizado en quirófano. Armarios también con material indispensable, lógicamente, para almacenar suturas, apósitos. El negatoscopio es el aparato que me proyecta las imágenes, las radiografías para que se puedan visualizar adecuadamente. El bisturí eléctrico utiliza corriente eléctrica para cortar tejido y a la vez ir cauterizando, ir quemando los vasitos, coagular. Y luego además tiene un terminal negativo o la placa, que es el que se fija generalmente a la zona lumbar del paciente y permite recoger la corriente eléctrica que circula por su cuerpo, ¿no? Y el carro de parada es un carro también llamado de reanimaciones, donde se encuentra pues, todo el material que podamos necesitar intravenoso, incluso también respiratorio, porque el ambú, los tubos de Goebel, los tubos endotraqueales, todo el material necesario para coger una vía, es decir, todo aquello que vamos a necesitar en el caso de una parada cardiorrespiratoria lo vamos a tener ahí y siempre tiene que estar en quirófano. Y además, aparte de todo el material que necesitemos, una tabla de parada, es decir, es una que nos va a garantizar que convirtamos cualquier superficie en una superficie rígida donde poder hacer una RCP en condiciones. Y por supuesto también un desfibrilador, ¿vale? con el que poder revertir el latido en el caso que fuese necesario. También vamos a poder tener aparatos de rayos X portátiles, es decir, que van a permitir estudio radiológico en determinadas especialidades. Vamos a necesitarlo sobre todo en intervenciones traumatológicas. En el caso de tener alguna duda sobre algún tipo de material, si puede estar o no en alguna cavidad del paciente, también nos vendrá muy bien. Y luego, en cuanto al distinto instrumental, la enfermera instrumentista tiene que conocerlo al dedillo. Están desde material de sutura, material de dehiscencia, de disección, tijeras de mayo, bisturís, pinzas de cocher. Es un poco el conocimiento del material. El equipo estéril trabaja en el campo operatorio y son los miembros del equipo quirúrgico que llevan a cabo la intervención en el campo estéril. Es decir, cirujano, ayudantes y enfermera instrumentista. El equipo no estéril es el que trabaja alrededor del campo operatorio, son los que van a facilitar la dotación de material a quienes están en el campo
Y dentro de este pues están pues, los celadores, las auxiliares de enfermería, la enfermera circulante, la enfermera anestesia y el anestesista. ¿Qué riesgos existen en el quirófano? ¿Vale? En primer lugar son aquellos riesgos de infección relacionado con la intervención. Hemos dicho que la intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y dependiendo del tipo de herida, hay una serie de clasificaciones en las que parece que puede haber un mayor o menor riesgo, ¿no? Es verdad que existen una serie de normas para garantizar la esterilidad o la asepsia quirúrgica. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, que dentro de un campo estéril solamente se debe utilizar material estéril. Y si tenemos una pequeña duda con un material, si eso no es, desecharlo. Las batas del personal que está en el campo quirúrgico se van a considerar solamente que son estériles por delante. Es decir, yo me pongo una bata estéril, pero va a dejar de serlo en el momento que me la ponga. Es decir, solamente será estéril la parte superior por delante. Del hombro a la cintura, ¿vale? Y las mangas hasta 5 centímetros por encima del codo. Es decir, se me va a garantizar la esterilidad de aquí hasta arriba. El resto pasará a ser no estéril. Las mesas que están cubiertas con un paño para colocar el material solamente se consideran estériles la parte superficial, y las superficies estériles solamente pueden estar en contacto con otras superficies estériles porque si no pierden esa característica. Los extremos de un paquete o de un contenedor estéril no se consideran estéril, ¿vale? Si no está bien definido. Y luego el campo estéril debe crearse eso lo más posible dentro del momento que va a ser utilizado para intentar disminuir al máximo la posibilidad de contaminación, ¿vale? Entonces, el riesgo de infección intraoperatoria. Luego hablamos del riesgo de lesión por un material eléctrico. Entonces, lógicamente utilizamos muchísimos aparatos eléctricos, desde el carro de anestesia, la monitorización, los microscopios, los aparatos de rayos, la mesa de quirófano que es elevadora, tal y cual, los bisturíes eléctricos, con lo cual los peligros eléctricos más frecuentes van a ser o bien la descarga eléctrica, que vamos a intentar evitarlo teniendo la toma de tierra en condiciones y colocando la placa protectora al paciente, y otra de las cosas que nos pueden provocar van a ser las quemaduras. Las chispas que se provocan por averías de equipos, la electricidad estática o el uso de láseres pueden ser focos de ignición. Ya no se emplean gases anestésicos porque eran explosivos, pero claro, las concentraciones elevadas de oxígeno también pueden incrementar el peligro del fuego. Entonces, ante la posibilidad de que se produzcan quemaduras eléctricas y térmicas, pueden deberse al contacto con conductores eléctricos o al paso de corriente a través de un órgano no aislado. Con lo cual, la protección frente a los peligros eléctricos obliga a un uso y mantenimiento adecuados de todos los equipos quirúrgicos, lógicamente, ¿no? Y siempre la toma de tierra. Riesgo de infección, riesgo eléctrico, riesgo de lesión relacionado con el uso del láser. Es decir, es cierto que el láser cada vez es más utilizado en un mayor número de intervenciones quirúrgicas. El láser sirve no solamente para depilarse, sino que además sirve para cortar, para vaporizar, coagular y soldar tejidos. Entonces el láser lo que hace es, va a un punto de luz en el que se libera directamente energía, se traduce en temperaturas muy elevadas y lógicamente los efectos secundarios o las consecuencias de esta aplicación de temperaturas tan elevadas es que aparezcan lesiones directas en la piel y en los ojos, ¿no? Si además se produce algo de quemadura o lesión de tejidos, puede haber la aparición de humos y partículas de material y fuego. Entonces, por ello, todos los profesionales deben utilizar unas gafas de protección, ¿vale? Para evitar las quemaduras, sobre todo quemaduras en los ojos. Riesgo de lesión relacionado con la posición del paciente. Hay una cosa que pasa que está clarísima, cuando nosotros llevamos a un paciente desde su cama o incluso desde su domicilio, llega al quirófano y se coloca en la mesa de quirófano, el paciente se coloca en una posición tolerable para él. Lo que ocurre es que cuando el paciente lo hemos intubado, lo hemos anestesiado y la posición la adquiere después,
vamos a poder colocarlo en una posición complicada para él o producirle alguna lesión por esa posición, o mantenida en el tiempo o por una postura muy forzada en el que el paciente, como está dormido, no nos dice nada. Con lo cual tenemos que, en medida de lo posible, pues o trasladar al paciente de la camilla a la mesa, asegurándonos que lo estamos haciendo adecuadamente, comprobar la posición adecuada del paciente en la mesa de operaciones y además ir comprobando periódicamente esa postura que lleva. Es decir, es normal y es bastante habitual que cuando un paciente ha sido intervenido y sale del quirófano le duela todo el cuerpo, tenga dolores musculares y tal, incluso dependiendo de algunas intervenciones, dolores que se mantienen en el tiempo y aparecen contracturas musculares. Y es porque la postura a la que hemos sometido al paciente es una postura, no es una postura natural, una postura muy forzada que puede conllevar eso, las contracciones. El riesgo de alteración de la temperatura corporal también, aunque hemos dicho que el quirófano tiene que tener unas temperaturas concretas dependiendo del nivel de complejidad de ese quirófano, es verdad que cuando hay una abertura del campo quirúrgico y una exposición al exterior, se produce una hipotermia del paciente. Con lo cual, pues eso, se puede producir una disminución un poco ralentizada, ¿no? Entonces lo que hay que intentar es evitar esa pérdida de calor y para ello, bueno, pues colocar mantas calientes o térmicas al paciente cuando está en el quirófano, aumentar la temperatura ambiente mientras él está expuesto y utilizar líquidos templados para irrigaciones y administración intravenosa, es decir, no coger el suero tal cual lo cogemos del almacén, sino que lo que vamos a hacer es calentarlo un poco, así como con el suero que se hace en los lavados. Vamos a ver las actuaciones de los celadores en el quirófano. Hemos estado viendo las funciones que tiene un celador y que vienen recogidas. Entonces, casi todas las funciones son las mismas, lo que pasa que luego asimiladas a las unidades en las que se encuentra. ¿Vale? Aparte de las funciones propias del celador, entre ellas también está la de transportar del almacén los aparatos y los utensilios necesarios para los quirófanos. Así como, por ejemplo, pues el aparato de rayos, por ejemplo, que lo va a trasladar también el celador, aunque luego vaya acompañado de un técnico de rayos. En primer lugar, bueno, trasladar a los pacientes desde sus respectivas habitaciones a las zonas de quirófano. A la vista del parte diario de quirófanos y de la coordinación de quienes realizan las intervenciones, pues se van a ir bajando los pacientes en el orden establecido, ¿no? Y siempre con la urgencia o con la celeridad que les sean solicitados. Antes de cada traslado, siempre hay que comprobar que el paciente corresponde con la historia clínica que llevan, ¿no? En segundo lugar, colocar a los pacientes en la mesa de operaciones según la posición anatómica que pide el cirujano. Normalmente, si la intervención es un poco compleja y tiene alguna posición especial, lo normal, y sobre todo cuando hay una una pronación, lo normal siempre es colocar al paciente en un decúbito supino, llevar a cabo una intubación y luego ya lo colocaríamos en la posición que fuera. Después de la intervención, el celador nos trasladará a la sala de reanimación o a la UCI, en el caso que se considere, y el traslado se realizará extremando las medidas de seguridad. Cuando el paciente que ha sido sometido a anestesia general se coloque, se pueda colocar de cúbito lateral para garantizar su seguridad evitando una broncoaspiración, ¿no? Si el paciente es un paciente complejo o un paciente que puede tener un riesgo de desestabilizarse, pues al celador lo irá acompañando el médico, el anestesista y la enfermera de anestesia, ¿no? Hasta que se haga reanimación o hasta que vaya a la UCI. Si el paciente fallece, en este caso al paciente lo trasladarán al mortuorio y en caso de amputaciones, el miembro amputado pues también se mandará al mortuorio o incluso al servicio de anatomía patológica, según nos den las órdenes, ¿no? Y luego dentro del quirófano, el celador ayudará al personal de enfermería en la colocación y retirada del paciente en la mesa de operaciones. Pregunta de test. Ayudará al personal de enfermería en la colocación y retirada del paciente. ¿Vale? ¿De quién es quién tiene que encargarse de la supervisión de la colocación del paciente? El personal de enfermería.
¿De quién están? Ayudar al personal en la colocación y retirada. Pregunta de esa manera. En el caso de intervenciones urgentes y en ausencia del peluquero, el celador ayudará al personal auxiliar pues a decentar, a preparar al paciente en su rasurado, ¿no? A los enfermos masculinos. Y esto ya hablamos con aquellas funciones que hablábamos que eran, bueno, que venían determinadas culturalmente. Es decir, que antes los celadores se encargaban del rasurado de los hombres y de las mujeres se encargaban las auxiliares. Y ahora casi hemos invertido la frecuencia en los sexos. Hemos cambiado y resulta que es que ahora casi hay más celadoras que celadores. Con lo cual, el rasurado de los varones, cuando no hay un peluquero, lo tendrá que hacer el celador. Y en el de las mujeres lo haría el auxiliar, ¿no? Entonces, bueno, para intervenciones urgentes. Debe permanecer en la zona de antiquirófanos, atento a lo que se le pudiese requerir dentro del personal de quirófano y deberá cuidar al máximo la asepsia utilizando pues, la bata, gorro, la mascarilla y las calzas. ¿Qué cosas se le pueden solicitar cuando está en el antiquirófano o durante una intervención? Pues el transporte de muestras al servicio de anatomía patológica para una biopsia intraoperatoria, transportes de concentrados de hematíes que vienen del laboratorio, de plaquetas y tal, desde el banco de sangre hasta el quirófano, y luego el transporte de aparatos diagnósticos también. Un punto importante es que en ningún momento hará comentarios sobre intervenciones realizadas a familiares, sino que en ese caso habrá que derivarlas al facultativo correspondiente, ¿vale? Y luego, para sintetizar, se puede decir que es necesario a la hora de trabajar en un quirófano conocer la delimitación de las personas del área quirúrgica, que la propia higiene del personal es sumamente importante para evitar la contaminación, hay que conocer la vestimenta, el orden de colocación y retirada, y luego además los celadores de quirófano también deberán auxiliar en todas aquellas labores que les sean encomendadas, ¿no? Y que sean propias de estos servicios. Cuando hablamos de la técnica de rasurado, tan solo deciros una cosa importante. El rasurado se va a hacer lo más próximo a la intervención, es decir, lo más próximo porque así es mucho más cercano, ¿no? Mucho aún disminuye el riesgo de infección de las heridas. Y en segundo lugar, siempre habrá que rasurar en sentido del crecimiento del vello, ¿vale? El hacerlo en el sentido del crecimiento del vello, que viene aquí, es precisamente para evitar que haya alguna heridita que pudiese infectarse con posterioridad, ¿vale? Con lo cual, lo más próximo al momento de la intervención y siempre a favor del crecimiento del vello. Nunca hacerlo a contrapelo para evitar cortes o lesiones cutáneas que pudieran sobreinfectarse después. ¿Sí? Bueno, vamos a parar un momentito aquí y ahora sí.